El trueno retumbó sobre las murallas de Lugo como si el cielo gallego mismo estuviera furioso conmigo, y en ese instante vi su rostro entre la multitud del mercado, Marta, con el cabello plateado que el tiempo había teñido como las nieblas del Miño. Mi corazón se detuvo, no por el relámpago que iluminó las piedras romanas, sino por el peso de 20 años de silencio que se derrumbaban en un solo latido. Lucía, gritó ella, su voz ahogada por la lluvia, pero yo ya corría, no hacia ella, sino lejos de la mujer que me salvó la vida y me rompió el alma al mismo tiempo. Corrí por las callejuelas empedradas de la parte vieja, donde el olor a pulpo a feira se mezclaba con la humedad eterna de Galicia, pero nada borraba el eco de su llamada. ¿Cómo podía volver a Lugo, a esta ciudad que me había devorado entera, y encontrarme con el fantasma que aún me perseguía en sueños? Aquella noche en la pensión barata junto a la catedral, me derrumbé sobre la cama, y las lágrimas no fueron por la tormenta afuera, sino por la que rugía dentro de mí desde que tenía 22 años. Todo empezó en el verano del 2005, cuando el calor de Lugo se pegaba a la piel como una promesa traicionera. Yo era Lucía Fernández, hija única de una familia de labradores devotos en las afueras de la ciudad, donde las vacas mugían salmos y el cura de la parroquia dictaba no solo misas, sino destinos. Mi padre, un hombre de manos callosas y fe inquebrantable, dirigía la cooperativa de leche con la misma rigidez que imponía en casa. Mi madre, con su rosario eterno, soñaba con verme casada con algún hijo de terrateniente, luciendo el traje de gitana en las fiestas de San Froilán. Pero yo era un secreto andante, un fuego que ardía en silencio por las curvas de otra mujer. Se llamaba Elena, una turista de Madrid que llegó a Lugo huyendo del bullicio de la capital. Nos conocimos en la muralla, sentadas en un banco bajo los castaños, compartiendo un cigarrillo robado de la bodega de mi padre. Ella tenía 24, ojos negros como las uvas de Ribeiro y una risa que desafiaba las normas de la Galicia profunda. Aquí todo parece detenido en el tiempo, me dijo, rozando mi mano con la suya. Y en ese roce el mundo se inclinó. Pasamos noches enteras caminando por los senderos del río, besándonos a la luz de la luna, susurrando promesas que olían a mar y a jazmín. Era mi primer amor, crudo y puro como el vino tinto que robábamos de las bodegas familiares. Pero Lugo no perdona los pecados que no se confiesan. Mi hermano mayor, Javier, el favorito de mi padre, me vio una noche regresando a casa con el maquillaje corrido y la blusa desabotonada. Él no dijo nada al principio, solo me miró con esa frialdad que los hombres gallegos heredan de sus abuelos. 2 semanas después, el infierno se desató. Elena había partido de vuelta a Madrid, dejándome una carta que guardé bajo el colchón. Vuelve cuando puedas, mi Lucía. El mundo es más grande que estas murallas. Pero antes de que pudiera soñar con huir, mi familia lo supo todo. No sé cómo, quizá Javier lo contó en una borrachera, o mi madre encontró la carta, pero una mañana de agosto el sacerdote llegó a casa con mi padre, y el veredicto fue inapelable. Eres una vergüenza para Dios y para esta tierra, me espetó mi padre, su voz como el trueno que ahora retumba sobre la ciudad. Me encerraron en el sótano de la casa familiar, un lugar húmedo y oscuro donde guardábamos las herramientas del campo. No era una cárcel de barrotes, pero lo era, la puerta con candado, las ventanas tapiadas con tablas y visitas solo de mi madre, que traía pan y agua mientras murmuraba Ave Marías por mi alma perdida. Es por tu bien, hija. Hasta que te arrepientas y vuelvas al camino recto, decía ella, con lágrimas que no lavaban su culpa. Días se convirtieron en semanas, el aislamiento me comía viva. Leía a escondidas un viejo Quijote que encontré entre las latas de conservas, imaginando que yo era la caballera errante, no la prisionera de mi propia sangre. Fue entonces cuando apareció Marta. Tenía 35 años entonces, una viuda de la aldea vecina que trabajaba como costurera en el taller de la Plaza Mayor. La conocí por casualidad, o eso creí, cuando mi madre la contrató para remendar las cortinas de la casa. Marta era alta con el cabello castaño recogido en una trenza que le caía como una cascada sobre la espalda, y ojos marrones que parecían haber visto demasiadas tormentas del Atlántico. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era como el rumor de las olas en la costa de Fisterra, profunda, con un acento gallego que arrastraba las r's como secretos. Un día, mientras cosía en la cocina, me oyó llorar desde el sótano. Mi madre había salido a misa, y el candado cedió a su curiosidad, o a algo más. Bajó las escaleras con una lámpara de aceite, y allí estaba yo, acurrucada en un rincón, con el vestido raído y el cabello enmarañado. Dios mío, niña,
¿qué te han hecho?, susurró arrodillándose a mi lado. No le conté todo al principio, solo balbuceé sobre el encierro, sobre el amor que mi familia llamaba pecado. Pero Marta no se escandalizó. Me trajo sopa caliente esa noche escondida en su delantal y hablamos hasta el alba. El amor no es pecado, Lucía. Es lo que nos hace humanos, aunque la Iglesia diga lo contrario, me dijo, y en sus palabras vi un destello de su propia herida. Su marido había muerto joven, y los rumores decían que ella nunca había llorado por él. Aquella conexión fue inmediata, como si el destino hubiera tejido nuestras vidas en el telar de las murallas de Lugo. Durante semanas, Marta se convirtió en mi salvavidas. Venía a hurtadillas, trayendo no solo comida, sino libros prohibidos, versos de Rosalía de Castro que hablaban de amores imposibles, y relatos de mujeres que habían desafiado a la sociedad gallega. Lee esto y recuerda que no estás sola, me decía, presionando mi mano con la suya. Sus toques eran castos, pero cargados de una ternura que me hacía olvidar las cadenas. Una noche, bajo la luz titilante, me confesó su secreto: yo también amé a una mujer, hace años, en las costas de A Coruña. La perdí por cobardía, y juro que no dejaré que te pase lo mismo. Su valentía me dio alas. Planeamos la huida meticulosamente. Ella distraería a mi familia durante la fiesta de San Froilán, cuando las calles se llenaban de tambores y empanadas, y yo escaparía por la puerta trasera del sótano, que ella misma forzaría con una ganzúa improvisada de sus herramientas de costura. Te esperaré en la estación de tren, con un billete a Madrid, prometió. El día llegó como una bendición pagana, el aire olía a queimada y a libertad. Mi corazón latía con fuerza mientras trepaba por la ventana rota, el viento de la muralla azotando mi rostro. Corrí sin mirar atrás, y allí estaba ella, bajo la lluvia fina de octubre, con un paraguas negro y una sonrisa que iluminaba la noche. Subimos al tren juntas, apretadas en un asiento de tercera clase, y por primera vez en meses, respiré sin cadenas. Madrid nos recibió con su caos glorioso, las ramblas bullendo de vida, los cafés donde las mujeres fumaban sin pudor. Alquilamos un cuartito en Lavapiés y allí, entre sábanas compartidas y sueños susurrados, nuestro lazo se profundizó. No era pasión física, eso vendría después en momentos robados y tiernos, sino un amor nacido del rescate, de la comprensión mutua en un mundo que nos condenaba. Marta trabajaba de nuevo como costurera, yo encontré empleo en una librería de Malasaña, vendiendo novelas que hablaban de amores prohibidos. Somos libres ahora, Lucía, me decía ella, besando mi frente mientras preparaba un caldo gallego que olía a hogar perdido. Pero la libertad tiene sombras. 2 años después una carta llegó de Lugo, mi madre, enferma, suplicaba que volviera. Tu padre ha muerto, y solo quedas tú. El peso de la culpa me aplastó. Marta me animó a ir, pero con una condición: vuelve pronto, mi amor. No dejes que te atrapen de nuevo. Fui sola a un funeral donde Javier me miró con ojos de serpiente y mi madre, postrada en la cama, murmuró un perdón que sabía a hiel. Era por salvarte, hija. El Señor lo entiende. Pero yo no. Regresé a Madrid con el alma hecha jirones, y allí encontré a Marta cambiada, distante, con ojeras que delataban noches en vela. La primera grieta apareció en una discusión tonta sobre dinero, siempre el dinero en una ciudad que devora sueños. Estás obsesionada con Lugo, Lucía. Ese lugar te envenena, me espetó ella una noche mientras el tráfico de Gran Vía rugía abajo. Yo la acusé de celos, de no entender mi duelo. Pero la verdad era más oscura, Marta guardaba un secreto que yo ignoraba. Semanas después la encontré llorando sobre una carta arrugada, provenía de su hermana en A Coruña, revelando que su amor pasado, aquella mujer de la costa, había regresado, casada ahora, pero buscando cierre. No es nada, mintió Marta, pero sus ojos decían lo contrario. La desconfianza se enraizó como el moho en las paredes de nuestro piso. Yo, marcada por el encierro, veía traiciones en cada sombra, ella, herida por su propio pasado, se cerraba como una ostra gallega. Una noche de invierno, bajo la nieve imposible de Madrid, explotó todo. Regresé temprano de la librería y la vi en el teléfono, susurrando: no puedo verte más, ¿lo entiendes, verdad? Lucía. Ella es mi presente. Colgué mi abrigo y salí corriendo, sin paraguas, dejando que la nieve borrara mis huellas. Dormí en un banco de la Plaza Mayor, preguntándome si el amor que nos unió era solo una ilusión, un salvavidas que se deshacía en el agua.
Al amanecer, Marta me encontró envuelta en una manta como una niña perdida. Era mi hermana, idiota. Le estaba contando sobre ti y sobre nosotras. La risa amarga que siguió fue el comienzo del fin. Pero no del todo. Nos reconciliamos en esa plaza nevada, con un beso que sabía a perdón y a miedo. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Meses después, una oferta laboral me llevó a Barcelona. Una editorial buscaba editores con mi instinto para las historias de mujeres marginadas. Ve, Lucía. Crece, me urgió Marta, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Volveré los fines de semana, prometí, subiendo al AVE con el corazón partido en dos. La distancia fue un veneno lento. Las llamadas se espaciaron, las visitas se convirtieron en excusas. En Barcelona conocí a Clara, una poeta de voz ronca y tatuajes que narraban batallas feministas. No fue infidelidad al principio, solo charlas en bares del Born, compartiendo versos sobre amores que no encajan. Pero Marta lo supo por una foto inocente en redes sociales, y su rabia cruzó los kilómetros como un vendaval atlántico. Eres igual que tu familia, Lucía. Siempre huyendo, siempre traicionando lo que te salva. Colgó y el silencio que siguió duró meses. El año 2010 trajo la crisis económica, y con ella, mi despido. Regresé a Madrid, pero Marta había cambiado la cerradura. Una nota en la puerta: encuentra tu camino sola, como yo te enseñé. El dolor fue un regreso al sótano de Lugo, oscuridad, aislamiento, el eco de promesas rotas. Vagabundeé por España de ciudad en ciudad, trabajando en lo que salía, camarera en Sevilla, guía turística en Granada, pero siempre con su sombra. En 2015 el matrimonio igualitario ya era ley, y las manifestaciones en Madrid me recordaron que el mundo había avanzado, pero mi corazón seguía atado a cadenas invisibles. 10 años después, en 2025, la muerte de mi madre me obligó a volver a Lugo. Javier, ahora viudo y arrepentido, me recibió con manos temblorosas: perdóname, hermana. Éramos ciegos. Vendí la casa familiar, pero algo me retuvo en la ciudad: un anuncio en el periódico local sobre una retrospectiva de costureras gallegas en el Museo Provincial. Allí, entre hilos y telas, la vi de nuevo, Marta organizando la exposición, con el cabello plateado y una sonrisa que aún me desarmaba. Nuestro reencuentro fue como un guión de Almodóvar, caótico, cargado de gestos grandilocuentes y diálogos que cortaban como navajas. «Has vuelto», dijo ella, extendiendo una mano que olía a lavanda seca. Yo la tomé y el mundo se detuvo en esa sala llena de ecos femeninos. No por ti, mentí, aunque ambas sabíamos la verdad. Cenamos esa noche en una marisquería junto al Miño, donde el humo de las cigalas a la plancha se mezclaba con confesiones a medias. Te busqué en cada tren a Barcelona, admitió Marta, vertiendo vino de Obierzo en nuestras copas. Pero el orgullo gallego es más fuerte que el amor, ¿no? Hablamos de los años perdidos. Ella había vuelto a Coruña, cuidando a su hermana enferma, tejiendo tapices que contaban historias de mujeres olvidadas, amantes, madres, guerreras. Inspirados en ti, Lucía. En cómo escapaste y volaste. Yo le conté de Clara no como traición, sino como un puente hacia la sanación. Me enseñó a perdonarme, pero nunca te olvidé. La noche terminó en su piso viejo en las afueras de Lugo con un abrazo que duró hasta el alba. No fue pasión, aún no, sino un bálsamo para heridas supurantes. Pero Lugo, esa ciudad de piedras eternas, guarda secretos como las raíces de sus castaños milenarios. Una semana después, mientras paseábamos por la muralla al atardecer, Javier apareció como un espectro. Marta. Tú, balbuceó, pálido bajo el sol poniente. La miró como si viera un demonio, y en ese instante el pasado se destapó como una olla a presión. Resultó que Marta no era una extraña benevolente. Años atrás, antes de mi encierro, había sido la costurera de mi madre, y Javier la conocía demasiado bien. Tú eres la que le metió ideas en la cabeza a Lucía, gruñó él, y Marta palideció. La verdad salió a borbotones esa noche en la cocina de Javier, donde el olor a lacón con grelos no podía enmascarar la bilis. Marta confesó: no fue casualidad su llegada a casa. Mi hermano, en un arrebato de culpa por haber delatado mi secreto a la familia, la había contactado en secreto. Ayúdala, por Dios. Es mi hermana, pero yo no puedo, le suplicó él. Marta, con su propio historial de amores reprimidos, accedió no por piedad, sino por empatía profunda.
Vi en ti a la mujer que yo fui, me dijo con voz quebrada. Pero Javier, aterrorizado por el escándalo, había pagado su silencio con dinero de la cooperativa, un soborno que ella rechazó, pero que la ató a un juramento de no revelar su rol. Me traicionasteis los dos, grité sintiendo el sótano cerrarse de nuevo alrededor de mí. Javier sollozaba, pidiendo perdón por su cobardía. Marta, inmóvil, absorbía mi rabia como una esponja. Te salvé porque te amaba, Lucía. Desde el primer día en ese sótano. ¿Amor? La palabra colgaba en el aire como humo. Esa revelación me partió en dos. El rescate que idolatraba era una red de mentiras tejidas por culpa y secretos. Huí de nuevo, esta vez a un hostal en la parte vieja, donde las campanas de la catedral me taladraban el cráneo a medianoche. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones gallegas, melancolía profunda, rabia que se desata en llantos bajo la lluvia, y un anhelo que no se apaga. Caminaba por los jardines del parque de Rosalía, recitando versos de la poetisa que tanto amábamos, «Ai, Jesús, qué saudade». Marta me buscaba con notas dejadas en la librería local, donde yo había encontrado trabajo temporal. Déjame explicarte todo. No fue traición, fue amor disfrazado de salvación. Leí cada una arrugándolas en mi puño, pero el corazón, traidor, me impulsaba a responder. El conflicto escaló cuando una vecina chismosa, de esas que en Lugo tejen redes más finas que los encajes de bolillos, esparció el rumor: la Fernández ha vuelto con su amiga de antaño. ¡Qué vergüenza para la familia! Javier, desesperado por redimirse, confrontó a Marta en la plaza del mercado, gritando: tú la corrompiste entonces, y ahora la envenenas de nuevo. La escena atrajo miradas, murmullos como olas en la ría, y yo, testigo oculta tras un puesto de castañas, sentí la náusea de la historia repitiéndose. Corrí hacia ellos, interponiéndome: basta. El único veneno aquí es tu hipocresía, Javier. Esa noche en el piso de Marta, el aire estaba cargado de tormenta. Nos sentamos frente al fuego de la chimenea, con una botella de queimada entre nosotras, ese licor que quema la garganta y purga el alma. Te mentí por protegerte, confesó ella, su voz un hilo tenso. Javier me juró que si te ayudaba, él cargaría con la culpa ante tu familia. Pero yo me enamoré de ti en ese sótano, Lucía. Tus ojos, tu fuego. Planeé la huida no solo por piedad, sino por un futuro juntas. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas de arrugas, y por primera vez, vi la fragilidad bajo su armadura de costurera fuerte. Mi rabia se quebró entonces, como una ola contra las rocas de la Costa da Morte. La abracé y en ese abrazo el pasado se disolvió en un mar de comprensión. Perdóname por dudar, susurré besando su sien. Hicimos el amor esa noche no con la urgencia de la juventud, sino con la profundidad de dos almas que han navegado tormentas. Sus manos, marcadas por años de aguja y hilo, trazaron mapas en mi piel, mis labios, curtidos por silencios, encontraron refugio en su cuello. Fue tierno, reverente, un reencuentro que honraba el tiempo perdido. Pero el destino gallego, caprichoso como el viento del norte, no nos concedió paz fácil. Una mañana de noviembre, mientras preparábamos café en la cocina, con el aroma a pan de maíz tostado flotando, un sobre llegó por correo. Era de Clara, mi ex de Barcelona, una carta larga, llena de reproches y revelaciones. Marta nunca te lo dijo, ¿verdad? Cuando tú te fuiste a Lugo por tu madre, ella vino a mí. No fue una noche, Lucía, fueron meses. Me dijo que eras demasiado rota para ella. El papel tembló en mis manos, y el mundo se tiñó de gris. La traición fue un puñetazo en el estómago. Confronté a Marta esa tarde en el puente romano sobre el Miño, donde el agua corría indiferente. Dime que es mentira, exigí, mi voz rompiéndose contra el viento. Ella bajó la mirada, las lágrimas mezclándose con la llovizna. Fue un error, Lucía. Tú estabas tan lejos, tan herida por tu familia. Clara era fácil, sin cadenas. Pero nunca dejé de amarte. Volví a ti en sueños siempre. Su confesión fue un río desbordado, el miedo a la soledad la había empujado a brazos ajenos, pero el remordimiento la había devuelto, sola y arrepentida. La furia me cegó. Me salvaste para traicionarme después. ¿Qué soy yo para ti, Marta? ¿Una prisionera que liberaste para encadenarte a tu propia culpa? Grité hasta quedarme ronca, atrayendo miradas de los paseantes con sus paraguas. Ella no se defendió,
solo extendió la mano, suplicante. Quédate. Déjame demostrarte que el amor verdadero sobrevive a las tormentas. Pero yo corrí de nuevo hacia la estación, con un billete a Barcelona en el bolsillo. En el tren, mientras Lugo se desvanecía en la niebla, lloré por nosotras, por el amor que curaba y hería en igual medida. Barcelona me recibió con su luz mediterránea, un bálsamo para mi alma gallega. Alquilé un ático en el Eixample con vistas a la Sagrada Familia que me recordaba que incluso las torres torcidas pueden erguirse. Clara intentó contactarme, llamadas, mensajes cargados de lo siento, pero la bloqueé. En cambio me sumergí en el trabajo, edité un libro sobre mujeres LGTB en la España rural, canalizando mi rabia en páginas que gritaban verdades silenciadas. Lugo parecía un sueño lejano, pero en las noches de insomnio, el eco de la voz de Marta me perseguía, el amor no es pecado. Pasaron meses y el invierno de 2025 trajo nevadas inusuales al norte. Una postal llegó de Lugo, una foto de la muralla nevada, con una nota breve: la vida sin ti es un tapiz sin hilo. Javier y yo hemos hablado, él quiere verte. Pero yo solo quiero que seas feliz. Marta. El gesto me desarmó. Javier, en un acto de redención final, había confesado todo a la familia extendida, tíos, primos que aún vivían en las aldeas, y sorprendentemente, no hubo escándalo. La Galicia de hoy es diferente, escribió él. El orgullo ha dado paso al perdón. El dilema me consumió: volver a las murallas que me aprisionaron, o quedarme en la libertad impersonal de Barcelona. Consulté a una terapeuta, una mujer sabrosa de Valencia que me hizo desentrañar el nudo de mi psique. El amor no es una cárcel, Lucía. Es una elección diaria. Sus palabras resonaron como los tambores de San Froilán. En Pascua tomé el tren de vuelta, no por obligación, sino por un anhelo que ya no podía negar. Llegué a Lugo bajo un sol tímido de abril, con las procesiones de Semana Santa aún frescas en el aire. Marta me esperaba en la estación, con un ramo de camelias blancas, símbolo de pureza en Galicia. No espero perdón, dijo, su voz temblorosa. Solo tu presencia. Caminamos hasta la muralla, donde todo había empezado y terminado tantas veces. Allí, sentadas en el banco de los castaños, le conté mi verdad: te traicioné con dudas, tú con un error. Pero el amor que nos une es más grande que eso. Es humano, imperfecto como nosotras. Javier se unió a nosotras esa tarde, en una reconciliación torpe pero sincera. Compartimos una comida en casa de mi difunta madre, empanada de zamburiñas, vino de la tierra y conversaciones que sanaban grietas antiguas. Fui un cobarde, admitió él, levantando su copa. Pero veros juntas me enseña lo que perdí. No fue un final de cuento de hadas, las heridas dejan cicatrices, pero fue real, gallego, melancólico, resiliente, envuelto en el humo de la chimenea. Hoy, 5 meses después, vivo en Lugo con Marta. Remodelamos el piso viejo en un taller de arte, donde enseñamos a mujeres jóvenes a tejer sus historias, literal y metafóricamente. A veces, bajo la lluvia torrencial que azota las murallas, miro su rostro y veo no solo a mi salvadora, sino a mi igual, 2 almas que escaparon de prisiones para construir un hogar. El amor, al final, no es una huida eterna, sino un regreso valiente. Y en esta ciudad de piedras eternas, hemos encontrado nuestro para siempre.